Amén. Amén. Entonces, hermano, vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Oramos. Señor Dios bueno, Dios de misericordia, gracias una vez más te damos en esta mañana. Gracias por el privilegio que nos concede, Señor, de poder estar en tu casa de oración, el privilegio que nos concede de poder adorarte como iglesia, como una familia, Señor. Te pido, Dios, que nos continúes ayudando, Señor, en el nosotros poder dar alabanza a tu nombre a través de todo cuanto nosotros hacemos en nuestro culto público. Te pido, Dios, que así como te pudimos adorar por medio de las canciones, como te pudimos adorar por medio de las oraciones, por medio de la ceremonia de la Santa Cena, que de igual manera te podamos adorar, Señor, por medio de la escucha reverente de tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nosotros, Señor, y que nosotros podamos, Señor, accionar en torno a lo que tu palabra nos indica y a lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar en esta mañana de la elección incondicional. Les recuerdo que estamos en una pequeña miniserie que la hemos titulado Las Doctrinas de la Gracia. Y hoy nos toca la elección incondicional. Yo estoy consciente que hablar de las doctrinas de la gracia suele ser algo controversial. La idea mía no es ni siquiera ser controversial. La idea mía es solo dar luz en torno al tema para que usted pueda entenderlo, porque si usted no entiende una doctrina, se supone que usted no la va a creer. La idea no es que nosotros podamos enfrascarnos en una discusión con aquel que no cree esta doctrina. No, esa no es la intención, esa no es la idea. La idea es que nosotros podamos exponernos y conocer la doctrina para nosotros poder entenderla, porque a veces yo he escuchado gente decir, yo creo la doctrina de la gracia, y tú le preguntas, ¿cuál es la doctrina de la gracia? Y ni siquiera te pueden mencionar nada, porque solamente han escuchado hablar del tema, pero no la conocen a profundidad sobre cuando nosotros decimos el tema de la doctrina de la gracia. Hace unos años, antes de la pandemia, yo no sé si Héctor, Jeremías, ellos van a recordar perfectamente lo que yo voy a decir ahora, tanto Héctor como Jeremías. Primero nosotros tuvimos una reunión para armar un equipo de softball. ¿Te acuerdas? Nosotros fuimos y nos integramos con la iglesia de Jainamosa a jugar softball. Digo Jeremías porque Jeremías también fue a jugar. Después que los big leaguers fueron, ¿verdad? Los cuartos bates. Después Jeremías se integró. Y yo recuerdo un juego que nosotros fuimos, de hecho creo que fue de los primeros juegos. Héctor y yo fuimos a jugar. Delante de mí iba a batear Héctor, porque usted sabe que los peloteros buenos lo ponen detrás, los que batean mucho de verdad. Los cuartos bates tienen que batear, eso es una obviedad, ¿verdad que sí? Héctor batió un hisito ahí de mala muerte, Dios, una cosita, ¿verdad? Me tocó a mí, yo di un hit y nos envasamos los dos, estamos en envase los dos. Héctor está en segunda y yo estoy en primera. Viene otro miembro del equipo, da un hit, un doble, y a correr. Yo en mi vida había corrido tanto, se lo confieso. Nosotros íbamos corriendo como que detrás de nosotros venía un ladrón con un cuchillo en la mano, diciéndonos que le diéramos todo lo que teníamos. Era corriendo a 1000. Cuando yo pasé por segunda, yo sentía que la vida ya yo la había dejado en segunda.
Héctor llegó a home sin problema. Yo vengo doblando la tercera. Y cuando yo vengo doblando la tercera, en el piso había como una especie de inclinación. Y cuando yo pisé en falso ahí, llegué a home pero rodando como una pelota, literal. Rodando, quedé a cierta distancia y le puse la mano al home y me quedé ahí unos segundos porque era que no podía ni levantarme. Muerto. Literalmente, esto está ahí que no me deja mentir. Después de eso, imagínense el bullying de parte de Héctor que me tenía con eso. Pero no eso, cuando yo vuelvo la semana siguiente, quienes tienen que escoger en el equipo son los que están como dirigiendo el equipo, una especie de manager, que son los que ellos escogen. Entre ellos dicen, bueno, tú vas a dirigir aquel equipo, este va a dirigir este equipo, yo elijo a fulano, yo elijo a fulano, yo elijo a fulano. Y cada quien va dirigiendo y me sorprendió que nadie me quería escoger a mí. No me querían escoger. Porque ellos entendían que yo no era un pelotero bueno. Y cada quien que en su equipo quiere a los mejores jugadores. Nunca me seleccionaron. Si yo decidía recoger bate, estaba ganando. Pero el asunto es, hermano, que yo estaba ahí entre el grupo, pero lo que tenían que seleccionar y escoger a los miembros de su equipo, no me escogían porque yo no estaba al nivel de lo que estaban los otros que tenían y habían echado los dientes en eso. Y por esa razón no me escogían. Y yo quiero hacer un paralelismo con eso que le estoy diciendo. Porque qué tal si yo le dijera a ustedes algo parecido a eso, guardando la distancia, que el Señor sale al terreno del juego. Él sale a escoger los jugadores, pero la diferencia con Dios es que Dios no va a buscar a los mejores jugadores porque no hay, sino que Dios escoge a los peores jugadores para que la gloria y la grandeza sea suya y no de los jugadores como tal. Por eso Dios escoge las cosas que no son para que sean como si fuesen, y Dios escoge a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no sirve, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Para hablar de la elección incondicional, nosotros tenemos que hablar de dos posiciones. Tenemos que hablar de una posición arminiana y tenemos que hablar de una posición reformada. Y es solo recordar algunas cosas que ya hemos dicho al inicio de esta serie. Primero, hablando sobre el tema del señor Arminio, dijimos ya que se hizo un sínodo en Holanda, y la razón de ser del sínodo era que los arminianos, los teólogos arminianos habían ya contextualizado la doctrina arminiana y habían colocado los 5 puntos del arminianismo. Ojo con esto, porque hay gente que cree que los 5 puntos del calvinismo, como se conocen, que no son los 5 puntos del calvinismo, sino los puntos de la gracia, que hay gente que cree que los reformados sacan los 5 puntos y después entonces los arminianos lo contrarrestan, y fue totalmente lo contrario. Son los arminianos quienes hacen los 5 puntos del arminianismo, y entonces surge el concilio de Dort, y entonces allí la iglesia rechaza de manera rotunda los puntos del arminianismo, y de ahí entonces, de ese sínodo, es que salen los 5 puntos, lo que hoy se llaman, lo conocen como los 5 puntos del calvinismo o la doctrina de la gracia. Y la iglesia rechazó los puntos del arminianismo por considerarlo un peligro, por ser esto todo lo opuesto a lo que la iglesia entendía que era lo que enseñaba las escrituras. Y ya nosotros dijimos que no solo que Arminio era un pastor holandés, sino que Arminio fue
instruido bajo la doctrina calvinista y que el sucesor del Calvino es el maestro de este señor Jacobo Arminio. Fue instruido bajo la doctrina calvinista. El arminianismo sostiene, entonces, basándose en Romanos capítulo 8, versículo 28, leo, dice, porque a los que antes conoció, subrayen eso en su mente, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Repito, lo que quiero que se queden en la mente con ellos, porque a los que antes conoció. ¿Y qué era lo que sostienen ellos? ¿Qué sostienen ellos en torno a este punto de a los que antes conoció? Ellos dicen que Dios escogió salvar por la base de la fe prevista, que es el término que ellos utilizan. Y lo que dicen es que Dios vio en el futuro, Dios fue al futuro. No sé si ustedes han visto esta película, Los Vengadores, que van al futuro, no van al pasado a buscar las gemas. Y en el pasado ellos seleccionan donde están todas las gemas y después vuelven al presente a hacer lo que tienen que hacer. Bueno, Dios hizo algo parecido a eso, pero no viajó al pasado. Dios viajó al futuro y en el futuro Dios vio quiénes se iban a salvar. Y como Dios vio en el futuro quiénes se iban a salvar, entonces Dios decidió salvar al grupo que Él vio en el futuro que se iba a salvar, y al grupo que Él vio que no se iba a salvar, entonces a eso condenarlo. Suena eso, tipo Marvel suena eso. Entonces esta posición sugiere que Dios va al futuro, y como Dios va al futuro, Dios aprende algo en el futuro. Dios está aprendiendo algo aquí. Y en base a lo que Dios aprende, en base a eso, entonces Dios toma una decisión para la salvación. Dios aprende cosas y eso es un problema. Dios va al futuro, Dios ve quiénes van a tener fe, y entonces Dios toma la decisión de salvarlo y de predestinar a eso que Él vio en el futuro que iban a tener fe, pero esto es algo totalmente imposible. Y reitero, esto suena como una caricatura para nosotros hablar del tema de Dios, porque Dios es un Dios omnisciente, omnisapiente. Él lo sabe todo, Él lo entiende todo, Él lo comprende todo. Dios es Dios. Sería la mejor forma de describir a Dios. Dios es Dios. Y si nosotros pudiéramos decir que Dios mira el futuro, ¿qué Dios va a ver en realidad en el futuro entonces? Bueno, lo que Dios vería es el resultado de los decretos sobrenaturales que Él ha determinado. Y el que está viniendo a la clase de escuela dominical está viendo que se está hablando de los decretos de Dios. ¿Qué es lo que Dios pudiera ver en el futuro? El resultado de la ejecución de sus propios decretos, porque Dios es soberano y Él hace como quiere y cuando quiere. Y la Biblia nos enseña que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Repito eso, Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando Dios va a hacer algo, lo que Dios toma en cuenta es su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Lo que Él quiere, eso Él hace. Isaías capítulo 46, versículo 9 al versículo 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad,
lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y por último, Daniel, capítulo 4, versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios es un Dios soberano, que hace lo que hace, y cuando hace lo que hace, lo hace con una sola razón, y es el cumplimiento de sus decretos que se han ejecutado. Dios garantiza que lo que Él dijo se va a cumplir. Él lo garantiza, que lo que Él dijo se va a cumplir. Dios es la garantía de Dios. Dios no decretó porque Dios miró el futuro y vio las probabilidades. Yo siempre digo que cuando está la última película de Infinity War, este señor le dice a Tony Stark le pregunta: ¿cuántas probabilidades hay? Y llega un momento que le dice: hay una probabilidad. De acuerdo a lo que él está viendo. Bueno, eso no es Dios. Dios no está viendo para ver cuántas probabilidades pueden haber. Es que Dios es quien genera las probabilidades para que se pueda cumplir lo que Él ya ha decretado, porque Dios tiene control absoluto de su mundo, de su creación, y todo va de acuerdo a la voluntad suya. Entonces Dios no forma su decreto de acuerdo a lo que Él puede ver que el hombre puede hacer. No. Dios no conoce el futuro por eso, no. Dios conoce el futuro porque Él decretó el futuro. Y porque en el futuro va a suceder y va a acontecer lo que Él determinó que va a suceder. No hay nada que nosotros podamos decir que se pudo salir del control de Dios, porque nosotros tenemos a un Dios que es totalmente soberano. Él es quien hace que las cosas sucedan. Y como Él hace que las cosas sucedan, Él tiene control de todas las cosas. Si la elección entonces fuera, como dice el arminianismo, esta posición arminiana parece entonces debilitar la doctrina de la salvación por gracia. Si lo creemos como ellos lo dicen. Al basar el propósito electivo de Dios en la fe prevista del hombre, o sea, lo que se ve por el hombre, que era lo que Héctor explicaba en esta mañana, de que Dios va y Dios dice: pero fulano se va a salvar, ok, yo voy a predestinar a ese. No es así. No es así. La razón de ser de la elección no está en el hombre, está en Dios, está en la soberanía y la voluntad de Dios, que decidió escoger a quien Él quiso. Y esta posición hace al hombre la causa, de la posición arminiana, hace al hombre la causa determinada de la salvación. El hombre es quien determina por su libre albedrío su salvación en lugar de Dios. El hombre determina si se va a salvar o no, y el hombre es que determina la salvación al final, porque el arminianismo dice: la gracia se necesita para la salvación, pero la gracia no es suficiente. Se necesita agregar un elemento, y esa es la voluntad humana. Pero la Biblia nos dice que el hombre es un muerto y que la voluntad humana del hombre está vendida al pecado, y lo único que el hombre puede desear es el pecado. Lo único que hay en el corazón del hombre es el mal, y para el hombre poder desear a Dios tiene el Espíritu Santo que despertarlo a la vida. No hay otra razón. Y entonces, en esta posición, la diferencia entre la salvación de Dios, en el tema de la salvación, la diferencia está en que la persona, según esta posición, toma la decisión y decide salvarse cuando quiera, y Dios es una especie de espectador que está esperando a que sea el hombre que tome la iniciativa en torno al tema de la salvación. Y
la Biblia nos dice otra cosa. No es el hombre quien ha hecho, ni ha tomado la iniciativa, ha sido Dios. Y con esto se le está dando al hombre una sabiduría y una capacidad que el hombre no tiene. Se está diciendo con esto que el hombre puede tomar determinadas decisiones de acuerdo a elementos que el hombre va a considerar en cuenta, pero que su naturaleza caída se lo impide y él no lo puede hacer. No es la sabiduría del hombre que lo lleva a acercarse a Dios, porque el hombre es un necio, nos dice la Biblia. Pero tampoco no es la fidelidad del hombre hacia el Creador que lo lleva a Dios, porque el hombre está muerto espiritualmente. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 30. Para explicar ya lo que vengo diciendo. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lo que pasan por alto los teólogos arminianos, lo que pasan por alto con esto aquí es que Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, recuerden que les dije que subrayaran esa palabra porque es crucial en esta discusión, esta parte, a los que antes conoció, ese conoció lo que significa en el idioma original es una relación estrecha o una relación personal, no un conocimiento de algo que no se conocía, algo que era desconocido y ahora yo lo estoy conociendo. No es eso lo que está diciendo. Lo que está aludiendo es a una relación estrecha o a una relación personal. Y aquí hay un verbo griego que lo que significa es intimidad personal. No es que vio y miró quienes iban a tener fe, y como vio y miró lo que iban a tener fe, los conoció ahí y entonces los predestinó. No es eso lo que está diciendo Romano. No, eso no significa eso, sino que aquello que él había decidido tener una relación íntima con ellos y personal, a eso él predestinó y a eso él destinó salvar. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando vemos a Génesis, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, conoció Adán, ¿a quién? A su mujer Eva. Luego la otra parte del versículo dice, la cual concibió y dio a luz un hijo, llamó su nombre Caín, y por la voluntad de Dios le varón, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero es que la primera parte del versículo dice, conoció Adán a su mujer Eva. Ahora mire ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Ese mismo versículo dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa. Pero la Reina Valera nos dice, conoció. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, la Reina Valera, él conoció, lo que está hablando es de una relación íntima, haciendo alusión al mismo concepto de Romano. Ese conoció es haciendo la alusión a esa relación íntima que hay entre pareja. Y cuando nosotros encontramos entonces el mismo conoció en Romano, porque a los que antes conoció está hablando de aquellos que Dios había determinado tener una relación íntima con ellos. ¿Ven cómo se ve entonces distinto? Y eso es algo glorioso, nosotros ver eso desde aquí. El Señor determinó tener una relación íntima con nosotros. El Señor determinó tener una relación íntima con nosotros. El Señor, no fue que yo decidí, no. Dios determinó relacionarse conmigo. Dios determinó relacionarse contigo. Dios te escogió entre muchos desde antes de la fundación del mundo, antes del principio del tiempo. Dios decidió que tú ibas a ser hijo de Dios. Y eso es glorioso pensar eso.
Hermano, eso es glorioso. No hay nada más grande ni nada más extraordinario que yo saber que Dios me escogió como su hijo. Hermano, que nosotros tenemos una relación personal con el Rey del universo, con el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué puede existir más grande que eso? ¿Qué puede ser más glorioso que eso? Dios decidió acercarse a mí, hacer morada en mí, intimar conmigo. Dios decidió eso. ¡Wow! Eso es maravilloso. Y así hay cristianos que andan por la vida lamentándose y llorando y diciendo y que mira, y que ahora mira cómo anda el mundo, y que mira cómo anda ahora la sociedad, y que mira cómo me trata aquel, y que mira que fulano lo otro, y que mira que fulano. Hermano, tú eres hijo de Dios. Dios decidió hacer morada en ti y tú eres amado por Dios. Tú eres una persona donde habita el Espíritu Santo porque Dios decidió en el pasado eterno hacer morada, hacer intimidad contigo. Tener esa intimidad contigo. Y eso es lo que nos hace especiales a nosotros. Lo especial que nosotros tenemos es que Dios nos amó en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso es lo especial y eso es lo grandioso. Y lo especial no está en nosotros, está en el que nos escogió. Y la grandeza no está en nosotros, está en quien nos escogió. Y los méritos no están en nosotros, están en quien nos escogió. Quien nos sostiene, quien nos escucha. Hermano, Dios nos escucha porque Dios tiene relación, tiene una relación íntima con su iglesia, con cada uno de nosotros de manera particular. Y Él nos atiende, Él nos escucha y Él está ahí siempre, aun cuando no lo parezca. Nosotros tenemos al Rey del universo a nuestro favor. Y eso es para mí simplemente maravilloso. Yo saber que en medio de cualquier dificultad, yo tengo a quien acudir, yo tengo dónde ir, yo tengo a quien llamar, yo tengo con quién hablar, yo tengo con quién confiar, yo tengo a alguien que me va a fortalecer en medio de cualquier prueba. Dios me escogió para tener una relación personal conmigo. ¿Y qué puede ser más grande que eso? Yo le pudiera dar la oportunidad a usted para que me lo explique. ¿Qué pudiera ser más grande que eso? Que Dios me escogió para Él tener intimidad conmigo. Y eso es lo que está diciendo el texto. A los que antes conoció, a los que al principio del tiempo Él decidió tener una intimidad con ellos, entonces los predestinó, nos escogió a nosotros por puro amor y por pura gracia. Cuando hablamos de la elección, también los hay que dicen que esta elección de Dios es condicionada, basándose en lo que enseña el arminianismo, es condicionada, o sea que Dios lo sabe. Y como Dios lo sabe, por el conocimiento de Él saber quiénes han de convertirse, entonces por ese conocimiento Él lo elige, pero eso, reitero, sigue siendo una caricatura, igual que la posición que ya expuse, sigue siendo una caricatura porque la elección es absoluta y no está determinada por nada. Dios nos eligió por alguna razón que nosotros no sabemos, porque la razón de nuestra elección no está en nosotros, sino está en Dios. Dios me eligió, pero la razón de Dios elegirme no era por mérito que yo tuviese, porque no tengo. La razón de Dios elegirnos no era porque nosotros teníamos mérito suficiente para nosotros poder ser hijos de Dios, porque lo único que no teníamos era mérito. La razón de Dios elegir, reitero, esa razón está en Dios, no en nosotros. Permítanme citar al pastor Piper, que habla al respecto. Cito: la elección incondicional es la elección libre de Dios ante la creación, no en base a la fe prevista, otorgando fe y arrepentimiento a los traidores, perdonándolos y adoptándolos en el seno de su familia eterna de gozo. Fin de la cita. Eso es lo que es la elección, descrita aquí de una manera sencilla.
Dios decide escoger de manera libre y voluntaria, no en base a lo que el hombre pudiera, porque Dios no escoge cuando el hombre está haciendo desde antes de la fundación del mundo o al principio del tiempo, como usted le quiera decir. Ahora bien, si Dios es quien elige, y ya yo se lo he repetido, pero igual se lo voy a volver a decir. Si Dios es quien elige, ¿cuándo Dios elige? Y a mí me gustó mucho ahorita la ilustración que hizo el maestro de la escuela dominical, que él dijo que Dios está mirando, ahí se va a convertir, no lo hizo, no lo voy a escoger a eso. ¿Cuándo Dios elige? ¿Dios elige al momento de nacer o Dios elige al momento de nosotros convertirnos? ¿Cuándo? Primero, Dios elige porque el hombre no está en condiciones de hacerlo. Eso es lo primero. Dios elige porque el hombre no está en condición de hacerlo. El hombre está vendido al pecado. Su voluntad está inclinada al mal y él no quiere ni puede acercarse a Dios. Su deseo, lo que él desea es el pecado, no a Dios. Él no puede desear a Dios, él no quiere, él no puede acercarse, no puede. Vamos a ver qué nos enseña la Escritura entonces. Dice Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24. Padre, Jesús está orando en la oración intercesora. Dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y Efesios capítulo 1 versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Wow. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo Dios elige? Es recurrente en los textos que yo cité que Dios elige antes de los tiempos, antes de la fundación del mundo. Dios elige allá atrás. Si esto ocurre antes de la fundación del mundo, yo solo tengo entonces una sola pregunta. Mi pregunta es: ¿dónde usted estaba antes de la fundación del mundo cuando Dios quiso escoger? Esa es la única pregunta que yo tengo. ¿Dónde estaba usted cuando Dios decidió escoger antes de la fundación del mundo? Usted quizá pudiéramos decir que usted era una intención en la mente de Dios, o quizá ni aún lo era. Lo cierto es que Dios escoge antes de la fundación del mundo, y antes de la fundación del mundo Dios escoge salvar a pecadores culpables y moribundos.
Fíjense que yo no estoy diciendo que Dios escoge salvar lo mejor que iba a haber en la sociedad, no. Dios escoge salvar a pecadores, culpables y moribundos. ¿Quiénes son culpables y moribundos? Todos. Y entre todo eso, que son culpables y moribundos, entonces Dios escoge porque ellos no tienen la capacidad de volverse a Dios. Usted aún pudiera seguir preguntando. Ok, Dios escogió antes de la fundación del mundo, pero que Él tomó en cuenta entonces para Él elegir antes de la fundación del mundo. Volvemos entonces a Efesios, capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según... Y esto es lo que cambia entonces aquí el panorama. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Estábamos perdidos. Estábamos enemistados con Dios. Lo único que nosotros merecíamos era el castigo, la condenación eterna. Lo único que merecíamos era la ira de Dios por nuestros pecados. Pero el Padre nos escogió en el Hijo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que nosotros seamos apartados para Él y para que nosotros seamos instrumentos para la gloria de su nombre. Para eso nos escogió. ¿Cómo nos escogió? Que es la pregunta que está en el tapete aún. ¿Cómo? Y el texto de Efesios nos dice que nos escogió en amor. Un amor que es incondicional. Ahora, pudiera alguien preguntar, ¿pero por qué el amor de Dios es incondicional? Porque el amor genuino y el amor real es incondicional. ¿Y por qué el amor de Dios es incondicional para nosotros? Bueno, porque no hicimos absolutamente nada para nosotros merecer lo que Dios nos ha dado. No hicimos absolutamente nada. Es un amor incondicional porque la razón de Dios amarnos no está en lo que nosotros pudiéramos hacer ni en lo que hicimos, sino que Él nos amó y nos perdonó en Cristo nuestros pecados pasados, presentes y futuros, tomando en cuenta que su perdón iba a abarcar todo lo que nosotros pudiéramos hacer. Incondicional porque no podíamos hacer nada que nos haga merecedores. Fue un amor dado por Dios a nosotros solo por pura gracia, un amor de manera incondicional. Y nosotros pudiéramos, los padres pudiéramos hablar de un amor incondicional. Los hijos nos dan carpeta. Y cuando los hijos nos dan carpeta, nosotros no nos levantamos contra los hijos y nos enemistamos con ellos, los echamos de la casa y vete porque no. Yo no sé si usted ha visto una máxima entre los padres, es que mientras más carpeta le da un hijo, ¿qué hacen los padres? Más lo quieren. Es un amor incondicional, a pesar de que el hijo se porta mal, a los padres eso no les importa, a ellos no les interesa. Ellos lo único que saben es que aman a ese hijo y que su niño, ¿ustedes se acuerdan de la señora de que mi hijo no roba motor? Justificándolo, el hijo le da la espalda. Conocía a una mujer que tenía un hijo que la maltrató. El hijo se hizo enemigo de ella, pero de una forma fea. Y ella seguía llorando y pidiéndole a Dios que cuide a su hijo donde quiera que esté y que se lo traiga, porque ella amaba a su hijo. Amor incondicional. Y no estoy diciendo que el amor de Dios es así,
porque aquí hay que guardar la distancia. Yo estoy hablando, haciendo aquí una especie de paralelismo para que ustedes me puedan entender lo que yo le estoy hablando cuando le hablo de un amor incondicional, porque el amor de una madre o de un padre a sus hijos es un amor imperfecto, y el amor de Dios es un amor perfecto. El amor de Dios es un amor que no cambia y que depende de Dios mismo, y el amor de los padres es un amor cambiante e imperfecto. Amén. Y si damos por sentado que el amor de Dios es un amor incondicional, entonces tenemos también que concluir diciendo que la elección de Dios también es incondicional. Porque la base de la elección es el amor incondicional. Dios murió en la cruz. Dice la posición que vengo explicando. Dios murió en la cruz para ver si era posible que alguien se pudiera salvar. A ver si era posible que algún hombre pudiera salvarse. Y eso es lo que ellos sostienen. Dios no murió en la cruz para salvar a alguien de manera específica, sino para Dios abrir un camino para ver si era posible la salvación. Y eso no es lo que nos enseña la Biblia. Dios murió en la cruz, la Biblia nos dice claramente, para salvar a su pueblo de sus pecados. Murió en la cruz por aquello que el Padre había escogido en el Hijo en el pasado eterno, y no fue para abrir una alternativa para ver si era posible. No, Cristo murió en la cruz para Él garantizar la salvación de lo que el Padre había escogido en el Hijo en el pasado eterno. Fue para garantizarlo. Y cito aquí en Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense, para dar su vida en rescate, ¿por quién? Por muchos. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. El texto no dice, Él vino a dar su vida en rescate por todos. No, por muchos. ¿Por qué? Bueno, porque la sangre de Cristo es efectiva. El sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto y efectivo. No fue para hacer posible a ver si algún ser humano pudiera querer salvarse. No. Fue para salvar a aquellos que el Padre había escogido en el Hijo en el pasado eterno. Cristo pagó en el Calvario la deuda que ellos tenían con la justicia divina. Y al pagar la deuda que ellos tenían con la justicia divina, entonces le abre el puente para que ellos puedan cruzar al otro lado y puedan tener esa intimidad con Dios. Y ahora Pablo puede decir, a los que antes conoció, a los que antes el Padre escogió relacionarse con ellos, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos hijos suyos. Hay una posición, reitero, que sostiene que la muerte de Cristo por sí misma, es la posición arminiana, como hecho histórico y como base de salvación, no sirve para salvar a nadie de manera particular, ni realmente, ni potencialmente, sino que la muerte de Cristo hace posible que el hombre pueda acercarse. Dios abrió una posibilidad para que el hombre decida si puede acercarse, y al final el número, ¿recuerdan el número que hablaba Héctor esta mañana? El número no depende de Dios, depende del hombre. Porque al final quien va a determinar acercarse o no acercarse es el hombre, no Dios. Y esto deja un problema. Y deja un problema porque si yo digo que Cristo murió por aquellos que están en el infierno, entonces el sacrificio de Cristo no fue perfecto ni fue efectivo para ellos. Cristo murió para salvar de manera efectiva y contundente a aquellos que el Padre había escogido en el Hijo en el pasado eterno.
Romanos capítulo 9. Aquí, y yo le decía esta mañana a Héctor que yo podía no predicar hoy porque el estudio de esta mañana era la predicación de hoy. Parece que él, no sé si llamó a Abraham y le dijo, mándame la predicación del pastor. Y así él entonces pudo. Pero Romanos, capítulo 9, versículo 1, Romanos nos da una cátedra sobre el tema de la elección. Nos dice cuándo, nos dice cómo y nos dice quién. Romanos capítulo 9. Dice Romanos, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces Pablo ahora nos da algunos detalles. No que la palabra de Dios haya fallado. O sea, todo Israel va a ser salvo, Pablo. Es como que a Pablo le están preguntando, Pablo, ¿todo Israel se va a salvar? Pablo primero nos da el dolor que él siente por los israelitas. Del pueblo de Israel sale todo. Nos dice la promulgación de la ley, el culto, la promesa, todo eso. Y luego nos dice, si todo eso sale de ahí y Dios cogió a Israel, entonces la elección no fue efectiva para con Israel. Entonces Pablo nos lo explica y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo no está complicando la cosa ahora. Versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Aaron. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Recuerden que Abraham tuvo un hijo primero ¿con quién? Con su criada, con Agar. Sin embargo, Dios reconocía a este hijo como hijo de Abraham. No, porque Dios le había dado una promesa. Y la promesa no era con era con el hijo que Dios le había dado, que en este caso es Isaac. ¿Verdad que sí? Entonces, repito el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea, que Aaron no puede decirme a mí, no, yo soy hijo de Abraham, yo me voy a salvar. No, no son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo está diciendo, los niños estaban en el vientre todavía, estaban ahí, no habían salido. Y antes de, Dios dijo, el mayor va a servir al menor. Y Dios escogió al menor aún antes de ellos nacer. Elección. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que Dios es injusto? Pues Dios es injusto. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Dice Pablo, en ninguna manera. ¿Por qué, Pablo, de ninguna manera hay injusticia? Si él está escogiendo a uno, sí, a otro no, conforme a lo que tú estás diciendo. Pablo, ¿por qué? Versículo 15. Pues a Moisés dice, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y me voy a compadecer de quien yo quiera compadecerme. Versículo 16. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para eso mismo te he levantado para mostrar
en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien Él quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Hermano, lo glorioso que yo veo detrás de todo esto es que nosotros somos un grupo de pecadores que no teníamos mérito, que no teníamos absolutamente nada que exhibir, y Dios nos escogió en Cristo para hacernos sus hijos. Dios nos escogió en Cristo para que nosotros pudiéramos intimar con Dios. Eso es glorioso. Eso es maravilloso. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Y qué hicimos para ser hijos de Dios? Absolutamente nada. Dios nos escogió en Cristo. Entonces, a Pablo es como que le están haciendo algunas preguntas. Aquí Pablo dice, ok, tú le preguntas a Pablo aquí, pero si es así, Pablo, entonces no hay un culpable en sí mismo. Nadie es culpable en sí mismo. Y Pablo entonces es más duro en los versículos que restan. Pablo dice en el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me han hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Wow. Esta mañana decíamos en la clase que Dios abandona. ¿Cuál fue el término que tú utilizaste? Dios abandona. Dios lo soltó en banda. Dios abandonó, y eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 1. Cuando nos da la radiografía de la humanidad y nos dice que entonces Dios, yo dije, porque yo tengo un lenguaje más fino que esto, yo dije que Dios lo soltó. Esto él dijo que Dios lo soltó en banda. Dios nos muestra la radiografía y entonces Dios dice en el versículo 24 que Dios lo abandonó en su propio deseo. O sea, ellos, no fue que Dios le dijo, ahora pequen, a pecar. No, Dios lo abandonó en su propio deseo, en su propia concupiscencia. Y lo único que hace la concupiscencia del hombre, ¿usted sabe qué es? Desear todo lo que tiene y lo que es opuesto a Dios. Génesis capítulo 6. ¿Recuerdan qué dice Génesis capítulo 6? Dios creó al hombre, pero dice allí en Génesis 6 que a Dios le dolió en el corazón haber hecho al hombre. ¿Por qué? A Dios le dolió en el corazón. Dice ahí en Génesis 6, porque los designios de los pensamientos del hombre son de continuo el mal. El hombre es una máquina de fabricar pecado. El hombre es una máquina para pecar. Y todo lo que el hombre quiere es pecar y pecar y pecar y pecar. Y todo lo que el hombre desea es lo opuesto a Dios. Porque tiene una naturaleza pecaminosa. Porque tiene una naturaleza inclinada al mal. El hombre no quiere a Dios. El hombre no quiere buscar a Dios. El hombre no se quiere acercar a Dios. El hombre no se quiere inclinar a Dios. El hombre todo lo que quiere es lo opuesto a Dios. Y para el hombre desear a Dios, tiene Dios que trabajar en el corazón de ese hombre para que ese hombre pueda desearlo. Ahora yo te pregunto a ti, hermano, ¿tú deseas a Dios? Porque si tú deseas a Dios, fue porque Dios te escogió en el pasado eterno. Si tú deseas a Dios, es porque Dios colocó eso en ti por medio de su Espíritu Santo, porque Él te escogió, Él te eligió en el pasado eterno para que tú puedas intimar y tú puedas tener una relación personal con Él. Hermano, y eso es glorioso. Eso es lo glorioso de este punto. Que Dios, el Creador, nos escogió. Yo veía hace unos días
en unas visitas que estaba haciendo el presidente de la República al interior, que se paró la avanzada presidencial en un lugar y fueron a visitar a alguien de manera repentina y sorpresiva. Y esa persona se sentía, wow, el presidente de la República vino y nos visitó. Y el gozo que eso genera. Por eso siempre tenga escrito cualquier nombramiento que usted tenga, por si eso pasa. Esta persona estaba sumamente contenta y feliz. ¡Wow! El presidente. Y decía en un video, el presidente de la República me visitó. Ah, bueno, yo le tengo una noticia más grande que esa. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de los cielos y de la tierra, en el pasado eterno nos apartó para Cristo, para que nosotros pudiéramos intimar con Él. Vive dentro de nosotros y somos nosotros propiedad privada de Él. Somos de Dios. No hay nada más grande que eso. Hermano, nosotros podemos exhibir que somos de Dios, que somos propiedad de Dios, y el infierno tiene que temblar, las crisis tienen que temblar, porque Dios está con nosotros. ¿Qué hay más grande que eso? No hay nada más grande que eso, hermano. En esta vida no hay nada más grande que eso. En este mundo no hay nada más extraordinario que eso. Yo soy hijo de Dios. Amén. Y vamos a tener dificultades, vamos a tener crisis, vamos a tener problemas, pero Cristo está con nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Yo soy propiedad de Dios, yo soy templo de Dios, y no hay nada con más valor en este mundo. ¿A quién tú tienes? Yo tengo a Cristo. ¿Con quién tú cuentas? Yo cuento con Cristo. ¿A quién tú amas? Yo amo a Cristo. ¿Quién te sostiene a ti? A mí me sostiene Cristo. ¿Quién te cuida? A mí me cuida Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y esa mano debería ser la posición de nosotros ante todas las dificultades de este mundo. Lo que yo tengo es más grande que lo que tiene el mundo. Aleluya. ¿Recuerdan al salmista? El salmista está en el valle, el pueblo está en el valle, están peleando. Y mientras se está escenificando la guerra, el salmista exclama y dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del ejército del sur que va a venir a ayudarnos. Mi socorro viene del ejército del este que se va a sumar para que nosotros podamos ser vencedores. ¿De dónde vendrá tu socorro? Mi socorro viene de un gurú financiero que me va a enseñar cómo yo poder administrar mi finanza. No, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nada hay más grande que eso. No hay nada ni nadie que pueda ser más grande que eso. Nuestro socorro y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nosotros tenemos a un Dios poderoso. Nosotros tenemos a un Dios en el cual nosotros podemos confiar, que nos eligió en el pasado eterno, hermano. Él nos eligió cuando nosotros ni siquiera lo sabíamos, cuando ni siquiera éramos un esperma. En el pasado eterno nos escogió en Cristo. Es para que nosotros podamos estar felices y contentos porque somos propiedad de Dios. Somos de Dios. Pero el problema es que tú eres de Dios, pero alguien puede cogerlo de Dios e invadirlo. Nadie. Usted puede tener un terreno y ese terreno usted lo tiene abandonado ahí. Usted se va lejos y cuando usted regresa encuentra 200 viviendas ahí. Con Dios no pasa eso. Nosotros somos propiedad de Dios. Y el salmista nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esos que Dios escogió en el pasado eterno, esos que Dios eligió en el pasado eterno,
Dios proveyó todos los medios para que ellos puedan acercarse a Él. Y Dios también proveyó todos los medios para que puedan permanecer firmes. Y hoy nosotros podemos decir con el apóstol, como nos dice el apóstol en el libro de los Romanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y nos vamos a levantar victoriosos por encima de la tormenta. Nos vamos a levantar triunfantes por encima de la crisis. Nos vamos a levantar triunfantes por encima de todas las cosas. Porque nosotros tenemos a un Dios que lo puede y lo hace todo conforme a su voluntad. Ese es nuestro Dios. Hermanos, ese es nuestro Dios. La doctrina de la elección nos humilla, es verdad, sí nos humilla. Pero también debe llenarnos de gozo porque nos hace dependientes totales de un Dios que es todopoderoso. Oremos, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder creer tu palabra, aplicar tu palabra, vivir conforme a lo que tu palabra nos enseña, Señor. Mira nuestra fragilidad humana, Señor. Cómo nosotros nos afligimos con mucha dificultad, con mucha facilidad. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos escogiste en Cristo en el pasado eterno. Y que nosotros estamos en tus manos y nadie nos podrá arrebatar de tus manos. Dale fuerza, Señor, a quien no tenga fuerza en esta mañana. Dale fuerza, Señor, a quien la necesites. Dale fuerza, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder entender que debemos vivir en este mundo de frente a la cruz. Vivir en este mundo para nosotros glorificarte. Y todas las cosas deberían apuntar a la gloria de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.